El misterio en torno al objeto interestelar 3I Atlas crece día con día. A medida que nuevos datos emergen, también se profundiza la intriga sobre lo que realmente es esta estructura errante que viaja desde las profundidades del espacio. Hoy, los estudios más recientes permiten construir un panorama más claro, no definitivo, pero sí revelador. Y con su aproximación más cercana a la Tierra fijada para el 19 de diciembre, el interés científico por 3I Atlas ha alcanzado un punto crítico. Desde su detección inicial el 1 de julio, se han reunido observaciones continuas en diversos catálogos del cielo, permitiendo reconstruir su trayectoria desde regiones remotas del espacio interestelar. Antes de aproximarse al Sol, en esas zonas tan frías y oscuras del cosmos, apenas recibía energía, solo rayos cósmicos galácticos impactando esporádicamente en su superficie. Pero nada se compara con la radiación solar en las cercanías de nuestra estrella. Para dimensionarlo, en regiones profundas del espacio, la radiación apenas alcanza valores estimados en 10 € 7 a 10 8. En cambio, cerca del Sol, recibe más de 700 watts por metro cuadrado. Ese contraste energético es tan grande que los científicos esperaban cambios significativos en 3I Atlas al ingresar en un entorno tan activo. Después de todo, se calcula que el objeto no había pasado cerca de una estrella en al menos 10 millones de años, según análisis de su trayectoria y la información del catálogo estelar Gaia. Sin encuentros cercanos con estrellas cercanas, 3I Atlas habría permanecido prácticamente intacto desde épocas remotas, preservando materiales extremadamente antiguos. A medida que avanzó hacia el interior del sistema solar, comenzaron a registrarse anomalías. La más llamativa hasta ahora es la aparición de una cola orientada hacia el Sol, un comportamiento que no corresponde con la dinámica común de un cometa. Lo usual es observar una cola que se forma en dirección opuesta al Sol por la presión del viento solar. Pero en este caso, mientras la cola antisolar comenzó a debilitarse tras el perihelio, la cola dirigida hacia el Sol creció en tamaño y brillo, revelando un comportamiento desconcertante. En los primeros análisis espectroscópicos, es decir, estudios que permiten conocer la composición molecular a partir de la luz reflejada, ya se observaban signos inusuales. Pero el cambio más abrupto ocurrió cuando 3I Atlas se encontraba a 2.5 unidades astronómicas del Sol. De pronto, su brillo aumentó en 2 magnitudes aparentes, un salto demasiado grande para un objeto de este tipo. Lo extraño es que dicho aumento no disminuyó, como sucede con los estallidos cometarios, sino que continuó intensificándose hasta el perihelio. Este patrón sugiere un proceso global, no local, y la hipótesis más aceptada hoy indica que toda la superficie de 3I Atlas entró en un estado de criovulcanismo, es decir, una liberación masiva de gases y materiales volátiles debido al calentamiento solar. Algo parecido ya se ha observado en cuerpos del sistema solar externo, como centauros y ciertos objetos transneptunianos, pero aquí se trata de un cuerpo interestelar, con un pasado totalmente desconocido y con componentes distintos a los que suelen encontrarse en cometas regulares. Lo fascinante es que los datos recopilados, tanto de 3I Atlas como de otros objetos parecidos, han permitido construir un modelo más sólido sobre su naturaleza. Por ejemplo, su comportamiento recuerda al de meteoritos del tipo CR carbonáceo, rocas extremadamente antiguas que se formaron fuera del disco protoplanetario del sistema solar. Estas piezas raras, encontradas en la Tierra, comparten rasgos composicionales muy parecidos a los observados en 3I Atlas: abundancia de materiales orgánicos, presencia de agua en diversas formas y una proporción elevada de níquel con respecto al hierro. La reciente misión OSIRIS-REx, que recuperó muestras del asteroide Bennu, dio nuevas pistas. En esas muestras se encontraron glucosa, aminoácidos, nucleótidos y agua, es decir, varios de los componentes esenciales para la construcción de vida tal como la conocemos. Lo sorprendente es que Bennu es un tipo de asteroide menos rico en compuestos orgánicos que otros cuerpos más lejanos del sistema solar. Si Bennu contiene este tipo de materiales, es razonable pensar que cuerpos como 3I Atlas, con propiedades aún más afines a los asteroides ricos en orgánicos, podrían contener cantidades mayores
o incluso más diversas de compuestos prebióticos. Otra pieza clave del rompecabezas es la formación de magnetita, un mineral magnético. Los procesos catalíticos que ocurren cuando un objeto rico en agua, hierro y níquel se calienta pueden producir magnetita de manera natural. Esto significa que 3i Atlas no solo está liberando gases, sino también generando su propio campo magnético, el cual se suma al campo inducido por su coma de plasma. En cometas, ya se han medido campos de entre 30 y 50 nanoteslas, pero durante tormentas solares, esa cifra puede aumentar notablemente. La combinación de radiación solar, composición rica en volátiles y presencia de metales sugiere que 3i Atlas pudo haber acumulado una capa superficial durante su viaje interestelar, una mezcla de hielos y orgánicos procesados durante miles de millones de años por rayos cósmicos. Al calentarse en su aproximación al Sol, esa capa habría experimentado un desprendimiento acelerado, generando los chorros y la actividad que hoy observamos. Hasta ahora, las imágenes muestran decenas de chorros saliendo del objeto, algunos extendiéndose decenas de miles de kilómetros. Lo notable es que, en lugar de disminuir rápidamente tras el perihelio, ciertos componentes de esta actividad se han intensificado. La cola dirigida hacia el Sol es especialmente enigmática, pues no encaja con los modelos estándar usados para cometas del sistema solar. En este punto, cabe hacer una pregunta interesante para la audiencia. ¿Creen que este tipo de objetos interestelares podrían haber sido vehículos naturales de los primeros ingredientes químicos que dieron origen a la vida en mundos como la Tierra? La idea no es descabellada. Se sabe que muchos de los aminoácidos esenciales pueden formarse en el espacio. Se sabe que los hielos que los transportan pueden sobrevivir miles de millones de años. Y se sabe que, cuando estos cuerpos se acercan a estrellas, los procesos energéticos pueden liberar estos compuestos en grandes cantidades o incluso transformarlos en estructuras más complejas. Si eso ocurrió con 3i Atlas en un pasado remoto, o si está ocurriendo ahora, solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que este objeto, que pronto dejará el sistema solar para siempre, está ofreciendo una oportunidad única para estudiar cómo interactúan los componentes interestelares con el entorno de una estrella activa. Los científicos han comparado los patrones de actividad de 3i Atlas con algunos cuerpos poco comunes del sistema solar, específicamente aquellos que muestran conductas híbridas entre asteroides y cometas. Sin embargo, en ninguno se ha observado un comportamiento exactamente igual. La mezcla de procesos físicos y químicos que parecen activarse en 3i Atlas a distintas distancias del Sol indica que estamos ante un objeto cuya evolución interna no responde a los modelos tradicionales. Esto valida la idea de que puede tratarse de un remanente de un entorno estelar distinto al nuestro. Un detalle crucial es su rotación, estimada en alrededor de 16 horas. Esta velocidad significa que la radiación solar se distribuye de manera relativamente uniforme sobre su superficie, en vez de concentrarse en zonas específicas. Ese factor permite explicar por qué el aumento de brillo fue tan uniforme y sostenido. Su superficie entera recibió el calor suficiente para detonar una transición generalizada, no un estallido puntual. Los estudios de su luz también han revelado altas proporciones de dióxido de carbono y monóxido de carbono, niveles significativamente superiores a los observados en cometas típicos del sistema solar. Estas proporciones, junto con la presencia de níquel en la coma, apuntan hacia reacciones químicas que involucran materiales metálicos y agua en estado líquido o en transiciones de fase. Aunque parezca sorprendente, el agua líquida puede existir temporalmente en ciertos puntos de un objeto a 2.5 unidades astronómicas, dependiendo de la estructura interna y del aislamiento por capas de polvo y hielo. Eso resultaría determinante para entender la formación de compuestos orgánicos. Diferentes experimentos y análisis de meteoritos han demostrado que el níquel y el hierro pueden catalizar la creación de moléculas complejas cuando interactúan con agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Esto significa que la misma condición que produce magnetita también podría estar generando aminoácidos y precursores de ARN y ADN en la superficie o en las capas subsuperficiales de 3i Atlas. Este fenómeno no sería exclusivo del objeto interestelar. De hecho, se cree que muchos meteoritos que alcanzaron la Tierra en sus primeras etapas
pudieron haber sido fábricas naturales de compuestos orgánicos, muy similares a lo que se sospecha ocurre en 3I Atlas, pero aquí surge un elemento que lo distingue. El objeto ha viajado posiblemente entre 3 y 11.000 millones de años, acumulando materiales del medio interestelar, expuesto siempre a la radiación cósmica. Ese recorrido tan prolongado le habría permitido recolectar elementos extremadamente raros o formados en explosiones estelares muy antiguas. Si se considera que no ha pasado cerca de una estrella en al menos 10 millones de años, su superficie podría conservar vestigios de épocas muy tempranas de la galaxia. Es como un archivo viviente, una cápsula de tiempo errante cuya historia química se esparce a lo largo de su superficie. Cuando 3I Atlas alcanzó el perihelio el 29 de octubre, recibió la mayor cantidad de energía solar en toda su larga existencia interestelar. Ese momento fue clave para liberar los chorros que se observaron después, algunos extendiéndose más de 50.000 kilómetros desde el núcleo. La fuerza de esta actividad revela un depósito enorme de materiales volátiles acumulados por millones o incluso miles de millones de años. Tras el perihelio, comenzó a registrarse un comportamiento aparentemente contradictorio. Mientras el brillo general disminuía, la cola orientada hacia el Sol comenzó a intensificarse. Este rasgo desconcertó a los analistas porque, en teoría, cualquier flujo dirigido hacia el astro debería verse reducido por la presión del viento solar. Sin embargo, este fenómeno sugiere que el material expulsado tiene propiedades distintas o que existe una interacción magnética más compleja de lo que se creía. El fortalecimiento de esa estructura orientada hacia el Sol podría indicar la existencia de partículas cargadas atrapadas en líneas de campo magnético generadas por el mismo objeto. Si 3I Atlas está creando magnetita de manera continua, su campo magnético podría estar reorganizando la trayectoria de parte del material emitido. Esto permitiría explicar por qué la cola antisolar se vuelve difusa y débil, mientras que la estructura orientada hacia el Sol se define cada vez más. El campo magnético inducido por su coma también contribuye a este efecto. En otros cometas se ha observado que, cuando el viento solar impacta con fuerza, la magnetización del entorno aumenta temporalmente. De ser así, 3I Atlas podría estar experimentando ciclos de fortalecimiento magnético que redirigen su actividad. En las imágenes más recientes captadas por telescopios en América y Europa, la estructura del objeto se muestra con una claridad inédita. El núcleo permanece envuelto en una densa nube de polvo y gas, mientras que los chorros muestran un patrón ondulante que sugiere la presencia de interacciones plasmáticas. Estos patrones no aparecen en todos los cometas, solo en aquellos sometidos a fuerzas electromagnéticas significativas. Lo más extraordinario es que el comportamiento actual aún no alcanza su fase final. Con el objeto alejándose del Sol, los científicos esperan observar cómo evoluciona la actividad residual, cómo se reorganizan los restos de la coma y de qué forma se atenúa, o no, la cola orientada hacia el Sol. Este seguimiento permitirá comprender mejor si los cambios observados son irreversibles o si el objeto regresará a un estado más estable una vez que recupere su baja temperatura. A esto se suma un hecho relevante para la Tierra. En marzo y abril, nuestro planeta cruzará la región espacial por la que pasó 3I Atlas durante su máxima actividad. Aunque no implica un peligro físico, el tránsito por esa zona podría permitir analizar, mediante instrumentos atmosféricos, si alguna partícula liberada por el objeto ingresó en la atmósfera terrestre. Esto podría ofrecer datos adicionales sobre los compuestos orgánicos o minerales presentes en sus chorros. El paso cercano a Júpiter, previsto para febrero y marzo, también genera interés. La gravedad del gigante gaseoso podría alterar ligeramente la trayectoria futura de 3I Atlas, pero las simulaciones sugieren que no quedará atrapado en el sistema solar. Después de su visita, continuará su viaje hacia el exterior hasta perderse de nuevo en el vacío interestelar, posiblemente sin volver jamás. Este viaje a través del sistema solar, aunque breve en términos astronómicos, podría haber cambiado al objeto de manera permanente. La exposición repentina a una estrella después de millones de años quizá modificó su superficie, su campo magnético y su composición química. En cierto sentido, el sistema solar actuó como un laboratorio que activó una serie de procesos
que nunca habrían ocurrido si el objeto hubiera permanecido a la deriva en el espacio profundo. La actividad observada hasta ahora confirma que la liberación de materiales fue enorme, al punto de poder dejar un rastro detectable meses después. La presencia de chorros tan extensos indica que 3I Atlas expulsó una mezcla compleja de gases, polvo y partículas cargadas. Estos elementos, al interactuar con el viento solar, pudieron quedar dispersos en una región relativamente amplia, lo que explica la posibilidad de que la Tierra pase por fragmentos de esta nube de material. Todo esto ha suscitado inquietudes sobre el impacto que dichos compuestos podrían tener en la atmósfera. Aunque no existe indicio de que representen riesgo alguno, sí podrían revelar información sobre la química prebiótica en el espacio. De esa forma, el cruce de la Tierra por esa región se convierte en una oportunidad única para estudiar los remanentes de un objeto que probablemente se formó fuera del alcance de cualquier estrella conocida. En este punto del análisis, la pregunta central sigue siendo: ¿qué es exactamente 3I Atlas? Las evidencias sugieren un cuerpo compuesto por materiales muy antiguos, enriquecido con volátiles y orgánicos, con la capacidad de crear magnetita y producir chorros alimentados por agua y gases oxigenados. Todo ello coincide con modelos de objetos que se formaron más allá del disco protoplanetario de sistemas solares jóvenes, en regiones donde dominan los hielos, los compuestos ricos en carbono y los metales susceptibles de alterar su estructura química cuando se exponen al calor. Por ahora, la investigación continúa centrada en medir los cambios post-perihelio y observar cómo evoluciona su actividad mientras se aleja gradualmente del Sol. Estos datos permitirán afinar los modelos que intentan explicar el origen del objeto y sus propiedades físicas. A medida que 3I Atlas continúa su alejamiento progresivo del Sol, los especialistas monitorean su comportamiento para identificar qué procesos permanecen activos y cuáles empiezan a declinar. Lo que ha ocurrido desde su entrada al sistema solar interior ya ha transformado por completo cualquier modelo teórico previo sobre la evolución natural de un objeto interestelar. La coherencia entre las observaciones sugiere que estamos presenciando un fenómeno que pocas veces ocurre en escalas humanas: el despertar térmico de un cuerpo primordial, preservado por eones en el frío absoluto del espacio profundo. El punto de inflexión en su evolución reciente fue, sin duda, la súbita activación registrada alrededor de 2.5 unidades astronómicas. La luz reflejada reveló un cambio de estado, una transición química y física en su superficie desencadenada por el aumento de radiación. En condiciones normales, un incremento en el brillo podría interpretarse como un estallido aislado, pero aquí el patrón fue diferente. No hubo un retroceso inmediato. No se observó un retorno a niveles anteriores. Por el contrario, el ascenso se mantuvo constante durante semanas, lo cual indica un fenómeno global. Un proceso de tal magnitud requiere materiales abundantes y una estructura interna capaz de responder rápidamente al aumento de calor. Esto implica capas de hielo acumuladas por largos periodos, mezcladas con polvo, minerales ricos en metales y restos orgánicos procesados durante millones de años por radiación cósmica. Cada impacto de energía habría dejado pequeñas alteraciones químicas que, una vez sujetas al calentamiento solar, desencadenaron reacciones amplificadas que se extendieron por la superficie. Cuando 3I Atlas alcanzó el perihelio, los instrumentos detectaron la máxima expulsión de material. Los chorros más prominentes alcanzaron longitudes que superaban los 50.000 kilómetros, indicando una presión interior considerable. Esto no solo evidencia la presencia de volátiles atrapados, sino también la posibilidad de que existieran microreservorios en su interior que liberaron su contenido en cadena. La liberación de gas, agua y partículas cargadas alteró la forma y densidad de la coma, provocando los patrones ondulados que se observan actualmente. Estos patrones, creados por la interacción de partículas ionizadas con campos magnéticos, pertenecen más al comportamiento de plasmas que al de cometas tradicionales. Esto abre la posibilidad de que 3I Atlas esté inmerso en un proceso dinámico de construcción y reconfiguración de su propio campo magnético. La magnetita generada por reacciones químicas, combinada con el campo inducido por la ionización de la coma, podría estar actuando como una red magnética que atrapa partículas y dirige parte del material expulsado hacia el Sol, lo que explicaría esa cola anómala,
cada vez más definida. Aunque este comportamiento parece extraño bajo parámetros tradicionales, en el ámbito interestelar no resulta imposible. Muchos objetos en las regiones más alejadas del sistema solar muestran colores rojizos, superficies ricas en orgánicos y patrones térmicos poco usuales. Se cree que han acumulado capas exteriores provenientes del medio interestelar, donde abundan los compuestos derivados de la desintegración molecular causada por rayos cósmicos. Si 3i Atlas tiene un origen similar, su superficie podría contener materiales transformados en formas que no aparecen en objetos formados dentro del disco protoplanetario del Sol. Esto incluye compuestos que, al calentarse, producen gases muy oxigenados o mezclas con proporciones elevadas de dióxido de carbono, tal como se ha observado. Los datos espectroscópicos registran valores que se desvían ampliamente de los cometas tradicionales. En un análisis comparativo, las proporciones encontradas en 3i Atlas coinciden mejor con meteoritos de tipo CR carbonáceo, conocidos por contener agua, minerales metálicos parcialmente oxidados y una amplia variedad de compuestos orgánicos. Este paralelismo es significativo porque dichas rocas, muy raras en la Tierra, se consideran vestigios de regiones exteriores de antiguos sistemas solares, formadas más allá del disco donde nacen planetas y cometas. Eso explicaría por qué 3i Atlas muestra características tan diferentes y por qué sus reacciones químicas, al calentarse, son tan intensas. Si su origen se encuentra en una zona remota, rica en metales y compuestos orgánicos, aún sin procesar por el calor de una estrella, entonces su contacto con la radiación solar debió activar mecanismos que jamás habían sido desencadenados desde su formación. Algunos estudios teóricos sugieren que, para que un objeto interestelar preserve materiales tan antiguos, es necesario que posea una estructura interna resistente al calor extremo, pero al mismo tiempo lo suficientemente porosa para mantener capas superficiales repletas de volátiles. Esa combinación permitiría que su núcleo permanezca frío y estable, mientras que la superficie actúa como un laboratorio químico repleto de compuestos reactivos. Los datos recopilados hasta ahora encajan perfectamente con esta hipótesis. Otro aspecto que continúa sorprendiendo es la tendencia de la cola antisolar a debilitarse, mientras la dirigida hacia el Sol se fortalece. En condiciones regulares, la cola antisolar suele ser el rasgo dominante, pues sigue la dirección del viento solar. Pero la estructura observada en 3i Atlas sugiere que el objeto está proyectando partículas que, en lugar de ser empujadas hacia afuera, parecen ser atraídas, concentradas o reorientadas por fuerzas internas o por interacciones electromagnéticas complejas. Las observaciones más recientes muestran un aumento gradual en la longitud y brillo de esta cola anómala, incluso mientras el resto del objeto pierde luminosidad. Los especialistas interpretan esto como evidencia de un mecanismo que continúa activo en regiones específicas de su superficie. Quizás son zonas donde el calor aún no se ha disipado por completo, o donde la magnetita recién formada está generando líneas de campo capaces de manipular partículas cargadas. De ser así, estaríamos viendo un fenómeno casi único, un objeto antiguo, activado por el Sol, generando su propio entorno magnético justo antes de continuar su viaje hacia el vacío. Esto ofrece una oportunidad invaluable para comprender cómo pudieron haber funcionado los primeros cuerpos del universo, aquellos que surgieron antes de que existieran sistemas solares consolidados. A medida que avanza su trayectoria, los científicos están preparando modelos para estudiar cómo se comportará 3i Atlas durante su encuentro relativo con Júpiter. Aunque no se espera un cambio dramático en su órbita, la interacción gravitatoria podría modificar levemente su ruta de salida. No obstante, las simulaciones muestran que ninguna perturbación será lo suficientemente fuerte como para mantenerlo dentro del sistema solar. Después de su paso, el objeto continuará alejándose, disminuyendo gradualmente su actividad hasta desaparecer más allá de la influencia solar. El paso de la Tierra por la región de su antigua trayectoria en marzo y abril será otro punto clave. Aunque es improbable que partículas grandes sean atrapadas por la atmósfera, sí existe la posibilidad de que pequeñas trazas de polvo o material ionizado interactúen con el entorno terrestre, lo que podría medirse a través de estaciones atmosféricas o instrumentos satelitales.
Esto permitiría obtener datos indirectos sobre la composición del material expulsado durante el perihelio. La trascendencia del estudio de 3I Atlas radica en su potencial para responder una de las preguntas más antiguas de la ciencia: ¿cómo circulan los ingredientes de la vida a través del universo? No es necesario asumir escenarios extraordinarios. Basta con comprender que compuestos simples pueden organizarse de manera espontánea en condiciones adecuadas. Si objetos como este viajan por millones de años acumulando, orgánicos, y luego los liberan cerca de estrellas, es posible que desempeñen un papel fundamental en sembrar materiales esenciales en mundos jóvenes. De hecho, algunos investigadores sostienen que la aparición de moléculas complejas es una consecuencia natural del universo. Los elementos producidos por estrellas antiguas se dispersan, después forman compuestos en el espacio profundo, luego viajan sobre cuerpos helados hasta que el calor de una estrella los activa. Esa secuencia, repetida miles de millones de veces en millones de sistemas estelares, puede transformar la química del cosmos. Este concepto ayuda a entender por qué el hallazgo de nucleótidos, azúcares y aminoácidos en meteoritos no es un evento aislado, sino un patrón. Lo que vemos en Bennu, en objetos transneptunianos y ahora en 3I Atlas, apunta a un comportamiento universal. El espacio produce, conserva y distribuye los bloques fundamentales de la vida. Si esto es así, entonces cada objeto interestelar que cruza un sistema solar podría ser portador de historias químicas muy antiguas. 3I Atlas no sería una excepción, sino un ejemplo extraordinario, conservado casi intacto hasta el momento en que el Sol lo reactivó. Su paso por nuestro entorno galáctico podría ofrecernos no solo información científica, sino también una reflexión más profunda sobre el origen de los elementos que hicieron posible la vida. Para comprender el comportamiento actual de 3I Atlas, es necesario revisar con detalle lo que sabemos sobre la naturaleza de los cuerpos interestelares y sobre los procesos que pueden ocurrir en su estructura interna cuando se aproximan por primera vez a una estrella. En la mayoría de los cometas del sistema solar, la actividad se origina por ciclos repetidos de calentamiento. Cada vez que regresan cerca del Sol, subliman parte de su hielo superficial y expulsan material. Pero en el caso de un objeto interestelar como 3I Atlas, su historia térmica es completamente distinta. Si un objeto pasa millones o incluso miles de millones de años flotando en el espacio profundo sin acercarse a ninguna estrella, las capas externas se vuelven extremadamente frías, formando una corteza rica en compuestos orgánicos complejos. Estos compuestos son el resultado de la transformación progresiva que ocurre por exposición constante a rayos cósmicos. Con el tiempo, estas partículas de alta energía modifican la química del hielo, rompen moléculas, forman otras nuevas y solidifican una capa que, aunque delgada, conserva información química muy antigua. La estimación actual sugiere que 3I Atlas no ha tenido una aproximación estelar en al menos 10 millones de años, aunque su origen podría remontarse a una antigüedad mucho mayor. Algunos modelos indican que tal vez se formó hace entre 3 y 11.000 millones de años. Esto lo convierte en un testigo silencioso de procesos que ocurrieron mucho antes de la formación de nuestro propio sistema solar. Esta historia de aislamiento estelar explica por qué su superficie parece estar cargada de materiales no comunes. A diferencia de cometas que ya han experimentado múltiples pases cercanos al Sol, 3I Atlas conserva compuestos que nunca antes habían sido calentados hasta niveles significativos. Esto implica que, al recibir el calor solar, entraron en reacción capas completas de hielo, polvo, metales y orgánicos, liberando chorros potentes que alteraron su apariencia. La observación de un cambio tan brusco en su brillo, mantenido durante todo el acercamiento, demuestra que la corteza superficial reaccionó como una sola unidad. No se trató de un punto aislado de actividad, sino de un evento global. Este comportamiento coincide con lo que predicen los modelos sobre criovulcanismo en cuerpos helados que nunca han experimentado un calentamiento similar. Cuando el objeto alcanzó el perihelio, la actividad se intensificó. Pero lo que llamó más la atención fue lo que ocurrió después: la aparición de una estructura orientada hacia el Sol. En condiciones normales, los chorros se desvían en dirección opuesta debido al viento solar. Pero en este caso, parte del material fluía hacia la estrella.
La explicación más probable involucra procesos electromagnéticos. Si la superficie genera magnetita mientras libera gases, estas partículas pueden alinearse con campos magnéticos, creando trayectorias que no siguen las reglas típicas de un cometa común. Además, cuando un objeto expulsa partículas cargadas, éstas pueden interactuar con el viento solar y formar regiones de plasma alrededor de la coma, lo que modifica la estructura magnética temporalmente. En algunos estudios, se ha observado que cuando un cometa experimenta un estallido de actividad, el campo magnético que lo rodea puede aumentar hasta 300 nanoteslas durante tormentas solares. Aunque no tenemos mediciones exactas de 3I Atlas, el patrón ondulante observado en sus chorros y la estabilidad de la cola dirigida al Sol indican que fuerzas electromagnéticas están desempeñando un papel clave. Este comportamiento se vuelve más comprensible si recordamos que la magnetita es uno de los minerales naturales con mayor magnetismo conocido. Su formación, en combinación con partículas ionizadas, podría actuar como una especie de escudo protector. En la Tierra, la vida depende de un campo magnético que desvía partículas de alta energía. Aunque nadie sugiere que 3I Atlas contenga vida, sí es interesante observar que los mismos minerales y condiciones que permitieron la estabilidad de la vida terrestre pueden estar formándose en un cuerpo interestelar en este preciso momento. Otro elemento notable es el paralelismo entre las sustancias detectadas en meteoritos antiguos y la composición probable de 3I Atlas. En investigaciones recientes, se encontró que algunos meteoritos ricos en carbono contienen no solo agua, sino también aminoácidos y moléculas fundamentales, como azúcares simples. En el Pinson-T, caso del asteroide Bennu, por ejemplo, las muestras revelaron la presencia de ribosa y glucosa, además de diversas moléculas esenciales para la biología. Si un cuerpo del cinturón de asteroides posee estos compuestos, resulta lógico que un objeto interestelar, expuesto durante miles de millones de años a entornos químicos variados, pueda contener aún más. Esto abre la posibilidad de que 3I Atlas sea un ejemplo real de cómo los ingredientes de la vida pueden dispersarse por la galaxia, no necesariamente como organismos, sino como componentes químicos que, al reunirse en las condiciones adecuadas, pueden formar estructuras más complejas. La idea de que objetos como este pueden actuar como semillas químicas cobra fuerza cuando se evalúa la cantidad de orgánicos que se encuentran en meteoritos y cometas que sí pertenecen al sistema solar. Y en el caso de 3I Atlas, hay una característica que hace aún más interesante esta posibilidad: su origen desconocido. Los análisis de su trayectoria revelan que no proviene de ninguna estrella cercana conocida. Esto significa que su viaje puede haber comenzado en un entorno químicamente distinto al nuestro. Las diferencias en las proporciones de gases detectadas hasta ahora sugieren que sus materiales se formaron bajo procesos no comunes en el sistema solar. Al observar la evolución de los chorros de actividad, se aprecia que los procesos internos continúan reorganizándose. La cola antisolar se vuelve cada vez más tenue, mientras la cola orientada al Sol se alarga más. Esto indica que aún existen zonas activas en la superficie, probablemente reservas internas que siguen reaccionando al calor almacenado. La rotación del objeto, relativamente rápida, ayuda a liberar el material de manera uniforme, lo que también contribuye a la forma actual de su coma. En las últimas imágenes captadas, los chorros presentan una textura finamente estructurada, con filamentos que se doblan, se torcen y se expanden en patrones casi geométricos. Estos patrones son característicos de interacciones magnéticas y plasmáticas. Tal efecto sugiere que 3I Atlas podría estar generando un entorno electromagnético temporalmente complejo. Ningún cometa observado hasta ahora muestra una estructura magnética tan definida después del perihelio. Por otra parte, su aproximación relativa a Júpiter, prevista para inicios del próximo año, será un momento importante para observar si el planeta gigante causa algún cambio perceptible en la estructura del objeto. Aunque no se espera una alteración dramática en su trayectoria, sí podría haber pequeñas variaciones que permitan ajustar los modelos actuales. En cualquier caso, la evidencia sugiere que 3I Atlas abandonará el sistema solar de manera definitiva, recuperando la oscuridad del espacio profundo. En cuanto al paso de la Tierra por la región donde el objeto liberó mayor parte del material, los especialistas prevén que este cruce podría
proporcionar datos valiosos sobre la composición de los restos expulsados. La atmósfera terrestre actúa como un filtro que ioniza y transforma partículas diminutas. Si alguna fracción del polvo emitido por 3I Atlas entra en contacto con nuestro planeta, los instrumentos de medición podrían detectarlo como pequeñas variaciones químicas o energéticas. Este tipo de análisis ya se ha realizado en estudios previos con restos de cometas conocidos. Lo interesante aquí es que el material proviene de un cuerpo completamente ajeno al sistema solar. De confirmarse la presencia de partículas, sería la primera vez que se estudian, de manera indirecta, residuos químicos provenientes de un objeto interestelar en interacción con la Tierra. La importancia de esto no radica en un riesgo, sino en la oportunidad científica. Los modelos de formación de moléculas complejas en el espacio sostienen que gran parte de ellas se origina lejos de las estrellas y que solo necesitan un evento activador, como el calor solar, para reorganizarse en nuevas estructuras. Si algunos de esos compuestos aterrizan en la atmósfera terrestre, revelarían pistas sobre los procesos químicos que pueden ocurrir en otras regiones de la galaxia. Y aquí surge una reflexión para quien escucha. ¿Qué otras historias podrían contar los objetos interestelares si pudiéramos analizar directamente sus núcleos, sus compuestos y su memoria química acumulada durante miles de millones de años? 3I Atlas, aunque solo estará unos meses dentro del alcance de nuestras observaciones, ya está ofreciendo suficiente información para replantearnos cómo entendemos el intercambio de materia entre sistemas estelares. No se trata solo de un visitante fugaz, es un registro vivo de procesos que ocurrieron antes de la consolidación de nuestro propio vecindario cósmico. Para avanzar en la reconstrucción completa del comportamiento de 3I Atlas, es esencial ordenar los eventos tal como se han observado y comprender cómo cada etapa se relaciona con la siguiente. Aunque todavía hay incertidumbres considerables, la información reunida hasta ahora permite delinear una secuencia coherente de lo ocurrido desde que el objeto fue detectado en julio. El análisis más aceptado actualmente sugiere que 3I Atlas es un remanente antiguo de un sistema estelar lejano, formado posiblemente hace miles de millones de años. Su recorrido por el espacio interestelar implicó una exposición constante a rayos cósmicos, impactos de partículas cargadas y acumulación de materiales flotantes dispersos en la galaxia. Es probable que su superficie se haya enriquecido progresivamente con hielos volátiles, moléculas orgánicas y partículas metálicas, todas ellas transformadas lentamente por la radiación. Cuando ingresó al sistema solar, los primeros datos espectroscópicos revelaron una composición poco común. Las proporciones de dióxido de carbono y monóxido de carbono estaban muy por encima de los valores típicos en cometas conocidos. Incluso los niveles de oxidación detectados apuntaban a procesos que no se habían observado antes en un cuerpo de esta naturaleza. La presencia elevada de níquel en relación con el hierro también llamó la atención, ya que esta proporción coincide más con meteoritos carbonáceos raros que con cometas del sistema solar interior. Esa firma química inesperada generó un renovado interés por vincular lo observado en 3I Atlas con los compuestos encontrados en objetos como Bennu y en meteoritos provenientes de regiones poco comunes del sistema solar. En aquellas muestras se hallaron moléculas esenciales para los procesos biológicos, azúcares simples, aminoácidos y componentes de ARN y ADN. Estos hallazgos ayudaron a reforzar la idea de que tales compuestos no son exclusivos de nuestro entorno solar, sino que podrían formarse de manera recurrente en distintos rincones de la galaxia. Si aceptamos que la materia orgánica compleja puede surgir en regiones dominadas por el hielo y los metales, entonces el comportamiento de 3I Atlas deja de ser anómalo y se convierte en un ejemplo ilustrativo de estos procesos universales. En particular, la rápida creación de magnetita durante su calentamiento es un indicador de reacciones químicas profundas. En meteoritos, CR se sabe que la magnetita surge cuando agua líquida entra en contacto con hierro y níquel, provocando oxidación. Esto, a su vez, libera hidrógeno y permite la formación posterior de moléculas orgánicas. La forma en que se dio el incremento repentino de brillo, sostenido a partir de los primeros días de septiembre, sugiere que 3I Atlas alcanzó una temperatura crítica que activó estas reacciones en toda la superficie.
El hecho de que este cambio ocurriera precisamente a las 2.5 unidades astronómicas coincide con modelos térmicos que predicen que allí es posible que se formen pequeñas cantidades de agua líquida en cuerpos helados, al menos de manera transitoria, siempre que tengan capas aislantes de polvo y hielo. Así, la activación global podría haber sido desencadenada por una etapa en que el calor solar penetró profundamente en su superficie. Esta idea se refuerza al observar que el aumento de brillo no fue un fenómeno pasajero. En vez de volver a un nivel previo, como ocurre con los estallidos aislados en cometas tradicionales, el objeto continuó aumentando su luminosidad hasta poco antes del perihelio. A lo largo de este proceso, los chorros se intensificaron, formando estructuras que evidencian la liberación simultánea de múltiples compuestos. La forma elongada y dinámica de estos chorros refleja tanto diferencias en composición como variaciones en la estructura interna. Algunos contenían partículas ionizadas que reaccionaban con el viento solar, mientras otros parecían expulsar principalmente vapor o polvo más fino. Esto explica la variedad de texturas observadas en las imágenes recientes. Después del perihelio, la cola antisolar comenzó a disminuir en tamaño y brillo, un efecto esperado conforme el objeto se alejaba del Sol. No obstante, la persistente y creciente cola dirigida hacia el Sol contradecía estas predicciones convencionales. Su evolución indica que no se trata de un chorro cualquiera, sino de una estructura influenciada por un campo magnético emergente o por procesos plasmáticos más complejos. Un elemento clave para interpretar este fenómeno es la rotación relativamente rápida de 3I Atlas. Con un periodo aproximado de 16.6 horas, la distribución térmica en su superficie es bastante homogénea. Esto favorece que las moléculas volátiles se liberen desde zonas amplias en lugar de concentrarse en regiones específicas. Pero también implica que los gases expulsados podrían entrar en resonancia con campos magnéticos irregulares, generando patrones de flujo que parecen desafiar la física cometaria tradicional. En la superficie del objeto, la continua producción de magnetita durante las etapas más intensas de actividad podría haber formado regiones con diferente polaridad magnética. Estas regiones, al interactuar con las partículas cargadas del viento solar, tal vez estén creando canales electromagnéticos que desvían parte del material hacia el Sol. Este fenómeno, aunque raro, tiene respaldo en algunos estudios sobre interacciones magnetizadas en cometas del sistema solar externo. A la par de estas observaciones, se han refinado los modelos orbitales para estimar cómo será la interacción de 3I Atlas con Júpiter, aunque su acercamiento no será lo suficientemente próximo como para capturarlo gravitacionalmente. Sí existe la posibilidad de un ligero cambio en su trayectoria. Sin embargo, los análisis actuales coinciden en que, después de cruzar las cercanías del gigante gaseoso, el objeto continuará alejándose del sistema solar para no volver jamás. En los meses siguientes, mientras la actividad se reduzca gradualmente, se espera observar cambios en la forma y densidad de la coma. La disminución de material eyectado permitirá ver con mayor claridad la estructura del núcleo, aunque su tamaño exacto oscila entre estimaciones muy amplias, desde unos pocos cientos de metros hasta varios kilómetros. Otro momento clave para los investigadores se dará cuando la Tierra atraviese la región donde 3I Atlas expulsó gran parte de su material durante el perihelio. Esto ocurrirá entre marzo y abril. Aunque no se prevé un impacto visible, sí se espera que los instrumentos de medición detecten trazas mínimas de partículas o compuestos que podrían haber quedado suspendidos en esa zona. Analizar estas partículas permitiría obtener datos indirectos sobre los procesos químicos que ocurrieron en la superficie del objeto, lo cual es valioso debido a la imposibilidad de estudiarlo directamente. El interés científico no radica en un peligro, sino en la rareza del fenómeno. Hasta ahora, solo se han observado unos pocos objetos interestelares en detalle, y ninguno con un comportamiento tan peculiar como 3I Atlas. Cada observación adicional permite ampliar los modelos sobre cómo se forman los compuestos orgánicos en entornos distintos al nuestro y cómo podrían viajar a través de la galaxia. La presencia de compuestos orgánicos en meteoritos no es una excepción, es una regla. En cada objeto estudiado con precisión se encuentran rastros de moléculas esenciales, lo que sugiere que el universo actúa como un sistema químico dinámico y autorregulado. Y 3I Atlas
con su mezcla de hielos, metales y compuestos procesados por eones de radiación, encaja perfectamente en esa visión. En consecuencia, una de las hipótesis más cautelosas pero intrigantes es que este tipo de cuerpos puede servir no solo como transportadores de moléculas simples, sino también como reactores químicos naturales. Cuando ingresan en el entorno de una estrella, sus capas exteriores experimentan una secuencia de transformaciones que producen moléculas nuevas, quizás incluso más complejas que las observadas hasta ahora en meteoritos. Si este proceso se repite en millones de objetos a lo largo de miles de millones de años, entonces la dispersión galáctica de orgánicos podría ser mucho más común de lo que se pensaba. De este modo, cada estrella que recibe visitantes interestelares estaría participando, sin saberlo, en una vasta red de intercambio químico. Esto conduce a una reflexión inevitable. ¿Cuánto de la química que permitió la vida en la Tierra provino realmente del sistema solar? ¿Y cuánto llegó desde regiones lejanas del espacio? La respuesta aún no existe, pero 3I Atlas se ha convertido en uno de los mejores candidatos para empezar a descifrarla. Su comportamiento, lejos de ser una anomalía, podría ser una ventana hacia procesos que ocurren constantemente en toda la galaxia, aunque rara vez podemos observarlos en tiempo real. A estas alturas, el volumen de información reunida sobre 3I Atlas permite construir una línea de tiempo detallada de los eventos que han marcado su tránsito por el sistema solar. Aunque aún quedan preguntas abiertas, los datos actuales componen un panorama coherente sobre su origen probable, su evolución a través del espacio interestelar y su comportamiento al acercarse por primera vez a una estrella en millones de años. Según los análisis disponibles, 3I Atlas sería un fragmento antiguo, posiblemente un sobreviviente de un sistema estelar distante. Su edad estimada, entre 3 y 11.000 millones de años, lo sitúa como uno de los objetos más antiguos jamás observados en el vecindario solar. Su largo viaje a través de la galaxia incluyó la acumulación constante de materiales exógenos, moléculas orgánicas formadas sobre hielos interestelares, compuestos metálicos erosionados por radiación cósmica y pequeñas partículas dispersas por explosiones estelares antiguas. Los estudios de trayectoria indican que, en los últimos 10 millones de años, no pasó cerca de ninguna estrella conocida. Este aislamiento prolongado permitió que su superficie permaneciera prácticamente intacta, conservando complejos químicos que en otros cuerpos ya habrían sido borrados por repetidos ciclos de calentamiento y sublimación. Por ello, se cree que 3I Atlas es una cápsula química extremadamente antigua, un registro ambulante de procesos de síntesis orgánica que operaron en regiones remotas del cosmos. La estructura general del objeto puede describirse como una mezcla de roca, metal y una gruesa capa superficial de hielo y polvo. Los modelos predictivos sugieren que su interior es relativamente resistente, similar al de ciertos asteroides, mientras que su exterior es más poroso, con características semejantes a los cometas ricos en volátiles. Esta combinación permite que, al acercarse al Sol, ocurra una transición rápida entre estados relativamente estables y una actividad criovolcánica generalizada. La evidencia espectroscópica indica que los hielos que recubren la superficie fueron implantados durante su largo viaje intergaláctico. Estos hielos contienen mezclas de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y posiblemente otros compuestos volátiles no detectados aún. La presencia de oxígeno en regiones tan lejanas a cualquier estrella es rara, lo que indica procesos de irradiación prolongados. Es probable que los rayos cósmicos hayan disociado moléculas simples, permitiendo el reensamblaje en nuevas estructuras químicas. Otro elemento crucial para entender al objeto es su similitud con los meteoritos CR carbonáceos, considerados entre los más primitivos conocidos. Este tipo de meteoritos contiene altos niveles de hierro y níquel en forma metálica, además de una gran cantidad de compuestos orgánicos. Los estudios han demostrado que, cuando el agua líquida entra en contacto con estos metales, se produce magnetita, un mineral magnético muy característico, y en este proceso se liberan gases como el hidrógeno, que pueden contribuir a la síntesis de aminoácidos y otras moléculas esenciales. Las proporciones detectadas en la coma de 3I Atlas, especialmente la relación elevada entre dióxido de carbono y agua,
coinciden con los modelos de oxidación profunda que aparecen en meteoritos de este tipo. Estos datos indican que el objeto experimentó procesos químicos intensos en algún momento de su historia, probablemente poco después de formarse, cuando aún contenía agua líquida atrapada en su estructura. Sin calor estelar posterior, esos compuestos se habrían mantenido inactivos hasta su acercamiento reciente al Sol. La activación principal ocurrió alrededor del 5 al 7 de septiembre, cuando el objeto alcanzó las 2.5 unidades astronómicas. Allí se produjo un aumento súbito de brillo de unas 2 magnitudes, señal inequívoca de un cambio drástico en su estructura térmica. Los modelos térmicos muestran que esa distancia es suficiente para derretir parcialmente capas internas y generar agua líquida transitoria en cuerpos helados. La presencia de agua líquida habría desencadenado reacciones químicas rápidas que produjeron grandes cantidades de magnetita, dióxido de carbono y otros compuestos. Ese punto marcó el inicio de un evento global. A diferencia de los estallidos típicos de cometas, que suelen durar poco tiempo y luego volver a niveles previos de actividad, 3I Atlas mantuvo un nivel elevado de brillo que solo aumentó conforme se acercaba al perihelio. Esto confirma que la sublimación y los procesos químicos no se limitaron a una región específica, sino que abarcaron toda la superficie. La rápida rotación del objeto, de aproximadamente 16 horas, contribuyó a distribuir el calor uniformemente y favorecer una activación homogénea. El perihelio, ocurrido el 29 de octubre, fue el punto de máxima actividad. Los chorros registrados durante esas semanas superaron los 50.000 kilómetros en extensión, lo que demuestra la enorme presión interna liberada. Este comportamiento se asemeja más al de volcanes criogénicos que al de cometas convencionales. La mezcla expulsada contenía polvo fino, partículas ionizadas y gases oxigenados, todos ellos en interacción con la radiación solar. Sin embargo, tras el perihelio, surgió una de las características más peculiares del objeto: el crecimiento de una cola orientada hacia el Sol. Este comportamiento desafía las expectativas, ya que el viento solar debería empujar el material en dirección opuesta. Pero en el caso de 3I Atlas, esta cola se alargó y brilló más con el paso de los días, incluso mientras la cola antisolar disminuía en intensidad. La explicación más plausible es que las partículas expulsadas no se comportan como polvo común, sino como partículas cargadas atrapadas en líneas de campo magnético generadas por el propio objeto. La formación continua de magnetita podría estar creando regiones magnetizadas en su superficie, mientras que la ionización en la coma produce un campo magnético inducido. La combinación de ambos fenómenos podría redirigir parte del material hacia el Sol, formando una cola no convencional controlada por fuerzas electromagnéticas. Este comportamiento tiene precedentes limitados, pero coherentes, en estudios de misiones espaciales que observaron cómo los campos magnéticos de cometas varían ante tormentas solares. En el caso del cometa 67P, por ejemplo, se detectaron aumentos considerables en la magnetización de la coma. Aunque 3I Atlas es un objeto interestelar, su interacción con el entorno solar podría seguir principios similares, amplificados por su composición inusual. A medida que avanza hacia regiones más frías del sistema solar, la actividad de 3I Atlas comienza a disminuir. Sin embargo, aún se observan patrones ondulantes en los chorros residuales, lo que indica que el viento solar y las partículas cargadas continúan interactuando con los restos de la coma. Los científicos esperan que estos patrones persistan durante varias semanas antes de desaparecer por completo. El siguiente punto crítico en su trayectoria será su aproximación relativa a Júpiter, prevista para febrero y marzo. Aunque la distancia será considerable, la enorme gravedad del planeta podría afectar ligeramente su velocidad y dirección. Sin embargo, los modelos sugieren que este cambio será mínimo y no comprometerá su salida del sistema solar. Una vez que supere la influencia gravitatoria de Júpiter, continuará su viaje hacia la oscuridad interestelar. El último evento relevante para la Tierra ocurrirá entre marzo y abril, cuando nuestro planeta cruce la región del espacio donde 3I Atlas liberó la mayor parte de su material. Aunque es improbable que fragmentos visibles ingresen a la atmósfera, sí existe la posibilidad de que micropartículas o compuestos ionizados entren en contacto con los instrumentos atmosféricos.
Esta interacción ofrecerá una oportunidad única para estudiar los restos químicos de un objeto interestelar sin necesidad de una misión espacial. Todo este conjunto de datos demuestra algo fundamental. Los objetos interestelares no solo son visitantes ocasionales, sino vestigios de procesos químicos que ocurrieron en otros lugares de la galaxia. Su estudio abre la puerta a comprender cómo se distribuyen los componentes orgánicos a través del cosmos y cómo estos ingredientes pueden viajar durante millones de años antes de interactuar con nuevas estrellas y planetas. El caso de 3I Atlas, con su composición rica en orgánicos, su comportamiento electromagnético inusual y su historia tan antigua, es una ventana excepcional hacia ese intercambio químico. Observaciones futuras permitirán precisar aún más su origen y la naturaleza exacta de los compuestos que lo conforman, pero incluso ahora, la evidencia apunta hacia un objeto extraordinario, quizá uno de los más ricos en información que haya pasado por el sistema solar en toda la historia moderna. A medida que nuevas observaciones refinan nuestra comprensión sobre 3I Atlas, la atención se centra en el papel que estos cuerpos interestelares pudieron haber desempeñado en la historia química de la galaxia. Aunque algunos aspectos de su composición siguen siendo inciertos, la coherencia entre múltiples líneas de evidencia permite trazar un escenario general que explica su comportamiento y su relevancia dentro de los procesos cósmicos de dispersión de materiales. El análisis comparado entre 3I Atlas y meteoritos carbonáceos revela un patrón común. Ambos contienen metales reactivos, compuestos orgánicos y evidencias de un pasado en el que interactuaron con agua líquida. Esto es fundamental, porque la combinación de hierro, níquel y agua en ambientes sellados puede producir una gama notable de moléculas que se consideran precursoras de procesos biológicos. La formación de magnetita, señal inequívoca de oxidación, es apenas el primer paso en una cadena de reacciones capaces de generar moléculas más complejas. La detección de proporciones elevadas de dióxido de carbono y monóxido de carbono en la coma de 3I Atlas también encaja en este modelo. Estos compuestos aparecen cuando se oxidan metales en presencia de agua, lo que refuerza la idea de que el objeto experimentó actividad interna en algún momento de su historia antigua. Aunque hoy ya no exista agua líquida en su interior, las firmas químicas conservadas en su superficie son testigos de ese pasado lejano. Este tipo de procesos químicos no requiere condiciones extraordinarias. De hecho, los estudios actuales sugieren que la síntesis de moléculas orgánicas es un fenómeno común en entornos cósmicos donde existen hielos, radiación constante y partículas metálicas. Lo extraordinario de 3I Atlas no es tanto su composición, sino el hecho de que ha llegado hasta nosotros conservando intacto ese registro químico. La mayoría de los cometas del sistema solar han sido modificados por repetidos encuentros con el Sol, lo que borra señales químicas antiguas. Pero este objeto, con millones de años sin aproximarse a ninguna estrella, presenta un panorama mucho más puro. La relevancia de estos hallazgos adquiere un significado mayor cuando consideramos la posibilidad de que objetos interestelares hayan sido vehículos fundamentales para transportar moléculas precursoras de la vida entre distintos sistemas estelares. No es necesario imaginar destinos intencionales. Basta con entender que los compuestos se forman, se congelan, viajan y se liberan cuando un cuerpo se acerca a una estrella. A lo largo de la historia de la galaxia, este proceso pudo repetirse miles de millones de veces. En el caso de 3I Atlas, el hecho de que sus chorros alcanzaran longitudes superiores a los 50.000 kilómetros durante el perihelio indica que liberó enormes cantidades de material al espacio. Aunque la mayor parte se dispersará en el vacío, una fracción quedó distribuida a lo largo de la trayectoria que siguió mientras orbitaba cerca del Sol. Precisamente por esta razón, la región que la Tierra cruzará en marzo y abril es de gran interés científico. Instrumentos atmosféricos podrían detectar variaciones químicas mínimas o partículas que, por sus características, no se correspondan con restos de cometas del sistema solar. La detección de tales partículas sería un evento sin precedentes. Por primera vez podríamos analizar indirectamente materiales orgánicos provenientes de un cuerpo interestelar sin tener que montar una misión espacial. A medida que el objeto se aleja, los modelos sugieren que su actividad continuará decreciendo.
La energía almacenada durante el perihelio se disipará lentamente, reduciendo la intensidad de los chorros y oscureciendo la coma. Sin embargo, la cola orientada hacia el Sol podría mantenerse activa un sinónimo tiempo más, debido a la interacción continua entre el viento solar y las partículas cargadas atrapadas en campos magnéticos residuales. Los patrones observados en las imágenes recientes muestran estructuras onduladas y filamentos que parecen responder a fuerzas electromagnéticas más que a simples procesos térmicos. Esto indica que, aunque la actividad del núcleo disminuya, el entorno plasmático que rodea al objeto seguirá reaccionando mientras exista suficiente material expelido. Cada uno de estos patrones aporta información sobre cómo interactúan las partículas cargadas con el campo magnético solar y con el campo inducido por la propia coma. El comportamiento extraño de esta cola dirigida al Sol podría, en el futuro, convertirse en una referencia para identificar objetos con composiciones similares. Su estudio detallado permitirá afinar los modelos que describen cómo se comportan los cuerpos ricos en orgánicos y metales cuando ingresan a una región dominada por la radiación estelar. A la par de estos estudios, la simulación de su trayectoria revela un comportamiento predecible. La gravedad de Júpiter desviará ligeramente su curso, pero no lo capturará. Después de este encuentro lejano, TRES Atlas continuará alejándose hacia el límite del sistema solar y, con el paso del tiempo, cruzará nuevamente la heliopausa para volver al dominio interestelar. Es improbable que regrese en un futuro cercano. De hecho, podría vagar durante millones de años antes de volver a encontrarse con otra estrella. Mientras tanto, los investigadores han construido un resumen cronológico de los eventos ocurridos durante su visita. Origen distante. Posiblemente un fragmento de un sistema estelar anterior al nuestro. Viaje interestelar prolongado. Entre decenas de millones y miles de millones de años sin acercarse a ninguna estrella. Implantación de materiales. Acumulación de hielos, orgánicos y partículas metálicas. Procesamiento por radiación. Transformación química lenta que produjo moléculas estables y capas de material enriquecido. Ingreso al sistema solar. Detección inicial en julio, con rasgos espectrales inusuales. Aumento de brillo. Transición térmica global a 2.5 unidades astronómicas. Activación criovolcánica. Chorros múltiples y liberación de compuestos volátiles. Perihelio. Máximo de actividad, con expulsión de enormes cantidades de material. Cola orientada al Sol. Formación de una estructura inusual explicada por interacciones magnéticas. Fase de enfriamiento. Disminución progresiva de la actividad. Salida del sistema solar. Trayectoria confirmada para abandonar el entorno solar. Cruce terrestre de su trayectoria. Oportunidad de análisis atmosférico indirecto. Cada una de estas etapas coincide con los datos recopilados durante los últimos meses y refuerza la idea de que TRES Atlas no solo es un visitante interestelar, sino también un archivo químico y mineralógico de enorme valor científico. La posibilidad de que contenga moléculas precursoras de la vida no implica necesariamente que transporte organismos. Significa, más bien, que las rutas naturales de formación de moléculas complejas están activas en múltiples rincones de la galaxia. Estas moléculas pueden integrarse, separarse o reorganizarse dependiendo del entorno. Su presencia en TRES Atlas, en Bennu y en meteoritos carbonáceos sugiere un principio subyacente. El cosmos es químicamente productivo y distribuye constantemente los ingredientes esenciales para la vida. En este punto surge una reflexión inevitable. ¿Cuántos mundos habrán recibido visitas de objetos similares y cuántos de ellos habrán aprovechado esa química para iniciar sus propios procesos biológicos? La galáctica circulación de materia orgánica no es una teoría especulativa, es un proceso que observamos en acción en nuestro propio sistema solar. Los cuerpos interestelares representan la continuidad de esa circulación a escalas que trascienden generaciones estelares. Incluso si TRES Atlas no transporta ninguna biomolécula compleja, su estudio aporta un contexto imprescindible para entender cómo el universo recicla elementos. La formación de magnetita, la oxidación profunda, la activación térmica, la liberación de volátiles y la reorganización bajo campos magnéticos son piezas de un rompecabezas que, cuando se ensamblan, revelan un patrón universal.
El objeto se aleja ahora hacia regiones donde la luz del Sol apenas podrá iluminarlo. Su actividad disminuirá hasta que solo queden rastros de su tránsito, visibles únicamente en los registros científicos y en la memoria de quienes observan este fenómeno con atención. Pero el fenómeno continúa en cada molécula expulsada, en cada partícula que flote a la deriva, en cada átomo que pueda algún día integrarse en un nuevo cuerpo celeste. Al concluir el análisis de todos los datos reunidos sobre 3A y Atlas, surge una comprensión más profunda del papel que estos visitantes interestelares pueden desempeñar en la historia cósmica. Cada aproximación a un sistema estelar es un encuentro irrepetible que abre una ventana hacia regiones remotas de la galaxia. En este caso, la visita de 3I Atlas permitió examinar de cerca un objeto moldeado en circunstancias muy distintas a las que dieron origen a los cuerpos del sistema solar. Es probable que 3I Atlas se formara en un entorno rico en metales y hielos, alejado del calor de cualquier estrella, donde la radiación cósmica actuó durante millones de años modificando lentamente su estructura externa. Estas condiciones permitieron que sus capas superficiales conservaran compuestos orgánicos que, en otros cuerpos, habrían sido destruidos por procesos térmicos más frecuentes. Su viaje prolongado a través del vacío interestelar le otorgó características únicas, como altas proporciones de dióxido de carbono y monóxido de carbono, así como una mezcla de hierro y níquel con propiedades catalíticas capaces de generar moléculas complejas. La transición más drástica ocurrió cuando el objeto ingresó en el dominio solar. A medida que se acercaba al Sol, el aumento repentino de radiación despertó procesos químicos que habían estado inactivos por millones de años. La temperatura alcanzada alrededor de las 2.5 unidades astronómicas fue suficiente para activar reacciones profundas en su superficie. Lo que siguió fue una transformación global, la liberación del hielo superficial, la formación acelerada de magnetita y la expulsión de grandes cantidades de material volátil. Este comportamiento confirma la idea de que los objetos interestelares pueden experimentar estados de activación que no se observan en cuerpos del sistema solar interior. La estructura porosa de 3I Atlas permitió que el calor penetrara en capas profundas, provocando reacciones prolongadas que modificaron la composición de su coma y generaron patrones de actividad extremadamente duraderos. La aparición de una cola orientada hacia el Sol, alimentada por partículas cargadas y modulada por campos magnéticos, es una manifestación clara de esta compleja interacción entre química, térmica y electromagnetismo. Además, los patrones ondulantes observados en sus chorros revelan que no se trata de simples emisiones de gas. Estas estructuras responden a fuerzas magnéticas que cambian constantemente según la intensidad del viento solar. Aunque la actividad general ha disminuido desde el perihelio, la persistencia de estas ondulaciones sugiere que parte del entorno plasmático del objeto sigue evolucionando incluso mientras se aleja del Sol. Esta es una oportunidad única para comprender cómo reaccionan los compuestos orgánicos y las partículas magnetizadas bajo condiciones tan variables. Lo más notable es que, a diferencia de los cometas tradicionales, cuya actividad suele declinar rápidamente tras el perihelio, 3I Atlas mantiene una dinámica inusual en la que las estructuras orientadas hacia el Sol se intensifican mientras el resto se debilita. Este comportamiento inesperado amplía el rango de posibilidades sobre cómo se comportan los objetos que provienen de sistemas estelares desconocidos. La interacción entre las partículas expulsadas y los campos magnéticos, tanto del objeto como del entorno solar, podría estar produciendo un efecto de guiado que redirige el material hacia regiones cercanas al Sol, un fenómeno prácticamente no documentado en la astronomía moderna. En este contexto, la visita de 3I Atlas adquiere un valor científico significativo. Por un lado, permite estudiar un objeto cuya química refleja procesos que ocurren fuera del sistema solar. Por otro, ofrece pistas sobre la posible distribución galáctica de moléculas precursoras de la vida. Los compuestos orgánicos detectados en meteoritos carbonáceos y en el asteroide Bennu muestran que la síntesis de moléculas complejas no es un fenómeno exclusivo de un entorno particular, sino un comportamiento intrínsecamente arraigado en la naturaleza del universo. Si aceptamos este principio, entonces objetos como 3I Atlas serían mensajeros químicos que viajan por la galaxia
transportando fragmentos de materia primordial. Estos componentes pueden integrarse en nuevos sistemas estelares, enriquecer la química de planetas jóvenes o incluso participar en procesos que conducen a la formación de moléculas más avanzadas. Cada cuerpo interestelar podría contribuir de manera silenciosa a una red galáctica de intercambio, donde los compuestos no permanecen confinados en un solo entorno, sino que se mueven y se transforman a través del tiempo y el espacio. La evidencia observacional indica que 3I Atlas continuará alejándose hasta convertirse nuevamente en un punto invisible en el cielo. Su brillo disminuirá de forma gradual conforme pierde el calor absorbido durante su visita, y la actividad criovolcánica llegará eventualmente a su fin. Sin embargo, los restos de este encuentro persistirán en forma de partículas dispersas a lo largo de su trayectoria, algunas de las cuales podrían interactuar de manera indirecta con la Tierra cuando atravesemos su zona de paso. Este cruce terrestre no representa peligro, pero sí constituye una oportunidad científica única. Si algunas partículas ingresan en la atmósfera, podrían detectarse como señales químicas atípicas en mediciones especializadas. Sería la primera vez que se identifican en la Tierra restos provenientes de un objeto interestelar que pasó cerca del Sol, permitiendo analizar directamente, aunque de forma limitada, la composición de materiales formados en otro entorno estelar. A medida que 3I Atlas se adentra en las regiones externas del Sistema Solar, los modelos muestran que no quedará atrapado por la gravedad de Júpiter ni por la de ningún otro planeta. Su destino es continuar su viaje interestelar, tal como lo ha hecho durante millones de años. Su visita al Sistema Solar no es un regreso, sino un paso temporal que eventualmente lo llevará de vuelta al vacío galáctico. Y quizá, dentro de millones de años, vuelva a aproximarse a otra estrella, transformándose nuevamente bajo un calor diferente y liberando nuevos compuestos que podrían sembrar otros mundos. En este punto, resulta inevitable reflexionar sobre el significado más amplio de estos eventos. La existencia de objetos como 3I Atlas nos recuerda que el universo no está compuesto por sistemas aislados, sino por un flujo constante de materia que viaja a escalas inimaginables. Los elementos que hoy forman parte de la Tierra, oxígeno, carbono, hierro, agua, provienen de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Lo mismo ocurre con las moléculas orgánicas detectadas en objetos interestelares. Son fragmentos de historias químicas dispersas por la galaxia. Cada visitante interestelar es un capítulo adicional en esa narrativa universal. Su presencia es un recordatorio de que existen regiones, procesos y combinaciones químicas que aún no comprendemos completamente. Los compuestos que viajan en estos cuerpos podrían algún día formar parte de un planeta joven o incluso contribuir al surgimiento de nuevas formas de vida en algún rincón lejano del cosmos. 3I Atlas se retira ahora lentamente, pero su paso deja una lección valiosa. La vida, o al menos los ingredientes que la permiten, no son exclusivos de un lugar. El universo entero participa en su distribución, transformación y conservación. Nosotros, como observadores, apenas comenzamos a comprender la magnitud de este proceso. La historia de este objeto, desde su origen lejano hasta su activación frente al Sol, amplía los límites de nuestra comprensión sobre la química cósmica y nos invita a seguir explorando cómo los elementos viajan, interactúan y se organizan. La visita de 3I Atlas es un recordatorio de que, en medio de la inmensidad galáctica, cada encuentro ofrece una oportunidad para aprender un poco más sobre nuestros propios orígenes.